La Casa de las Culturas Ecuatorianas, Benjamín Carrión y el colectivo SOS Desaparecidos, S, efectuaron el homenaje al Dr. Jorge Núñez Sánchez con motivo del segundo año de su partida física en la Sala Benjamín Carrión, el pasado jueves 24 de noviembre del 2022 a las 5:30 de la tarde. El doctor Fernando Cerón, presidente de la CCE, ofreció las palabras de bienvenida y apertura del evento. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Es para mí un gusto poderles recibir acá. Mi saludo afectuoso y cariñoso a quienes nos acompañan en esta tarde-noche, tan queridos amigos, amigas que se encuentran hoy día acá. Efectivamente, el reconocer el trabajo de Jorge Núñez es reconocer un ejercicio permanente, disciplinar, cuidadoso y meticuloso en favor de la memoria de este país. Memoria que muchas veces ha sido ocultada por diversos tipos de intereses que les parece que hablar de nuestra historia no es pertinente y no es lo correcto. No es pertinente porque es peligroso, porque recordar el pasado a veces puede abrir puertas que muchos no quieren que abramos. Adicionalmente, el doctor Fernando Cerón profundizó sobre los orígenes de la CCE Benjamín Carrión y explicó la trascendencia del enfoque de la nueva administración que él preside sobre la diversidad de las culturas ecuatorianas. Efectivamente, por ejemplo, hace un segundo citaban en la introducción a este evento que la Casa de la Cultura fue creada por un decreto de Velasco Ibarra. Pero también muchas veces se nos olvida contar que la Casa de la Cultura se creó el último día de un proceso histórico de este país que fue fundamental, algo que fue grabado en la historia como los 73 días de las bases. Los 73 días de las bases es el proceso revolucionario que vive el Ecuador posterior a la gran revolución de la Gloriosa. En estos 73 días, las organizaciones sociales, los gremios, las comunidades, los estudiantes, los artistas de manera particular, quienes según ha señalado Alejandro Moreano fueron quienes dirigieron los procesos revolucionarios de los años 30 en este país, se organizaron para tratar de construir un mundo diferente. Esos 73 días de las bases decidieron encargarle a Velasco Ibarra la dirección de ese proceso de transición, desde el proceso revolucionario hacia la nueva institucionalización del país. Y el último día del proceso revolucionario, por un decreto, fue creada esta institución. Por lo tanto, esta institución no se debe a los grandes intereses institucionales ni a los grandes intereses de ciertos grupos. Esta casa se debe desde su origen a los intereses de las mayorías, a los intereses de los excluidos, a los intereses de quienes permanentemente han sido olvidados. Y por eso esta es una casa de las culturas, en plural, porque la pluralidad permite reconocer a aquellos que han sido ocultados del ejercicio de la toma de decisiones en diferentes espectros. Este país, consagrado en su constitución como un país plurinacional, es un país que alberga la diversidad que somos y la diversidad que hoy día nos encontramos acá. Por eso me parece que hacer un ejercicio sobre la memoria es fundamental y reconocer a quienes han trabajado y han cultivado la memoria de lo que somos como país es un ejercicio necesario y que tiene que ser permanente. El reconocimiento a Jorge Núñez es un reconocimiento a todos y todas quienes trabajan desde el archivo, desde la investigación, para traer y volver a ser presentes aquellos pequeños elementos de la historia que son centrales, que abren puertas, que pueden diseñar el camino del futuro, como muy bien lo planteaba Walter Benjamin en sus tesis de la filosofía de la historia. Ahí, en esos fracasos que ha sido la historia, está la posibilidad de construir un mundo mejor, decía Benjamin. Y efectivamente son estos trabajadores del archivo, de la historia, de la memoria, los que nos traen esos episodios como posibilidades de construcción del futuro. Y por eso, reconocer a Jorge Núñez es reconocer esos procesos de permanente ejercicio de repensarnos. Así que quiero darles la bienvenida a esta casa y quiero poner también mi reconocimiento a todos quienes trabajan por la memoria y porque el olvido sea una posibilidad de construcción de país. Muchas gracias y bienvenidos a la Casa de las Culturas. La doctora Erika Silva Chabert ofreció una conferencia magistral
en el marco de la presentación del libro titulado Formación de una Nación de Audiencia de Quito a República del Ecuador, 1722-1830, de la autoría del Dr. Jorge Núñez Sánchez, una coedición de la Academia Colombiana de Historia y la Academia Nacional de Historia del Ecuador. La obra póstuma del insigne historiador ecuatoriano Jorge Núñez Sánchez, titulada La formación de una nación, de Audiencia de Quito a República del Ecuador, 1722-1830, tiene una enorme pertinencia para el presente, no solo porque se enmarca en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la gesta independentista, sino porque se enlaza con nuestras actuales luchas por una segunda independencia de nuevos vasallajes que infelizmente se fueron imponiendo sobre nuestros pueblos desde el mismo momento que nos liberábamos de España. La tesis central de la obra, presentada en sus páginas iniciales, es que Quito, entendido como la totalidad del espacio que abarcó la Real Audiencia con sus diversas regiones, al que denomina alternativamente como País de Quito o País quiteño, fue el primer país hispanoamericano que se concibió a sí mismo como una entidad histórica particular y distinta de su matriz española, cuya singularidad radicaría en que se adelantó a los otros tanto en su toma de conciencia nacional como en su búsqueda de independencia, por lo que, stricto sensu dice, podemos afirmar que Quito fue uno de los primeros países coloniales de la historia que desarrolló una identidad nacional propia a contrapelo del poder metropolitano y que como consecuencia de ello debió luchar para alcanzar su independencia. Esta tesis se despliega en una vasta obra de 587 páginas, escritas con rigor, tanto por la combinación de fuentes primarias y secundarias que utiliza, como por la amorosa descripción con la que teje los acontecimientos, protagonistas, fechas, hasta penetrar en la profundidad del detalle, elaborado también con un lenguaje asequible, que nos recuerda al gran expositor y conversador que era Jorge, de manera que su lectura resulta amena y atrayente. El rigor, sin embargo, no le posiciona en la neutralidad científica, porque entrelaza la descripción detallada con el análisis e interpretación, enmarcándose en una perspectiva crítica, por lo que, en mi opinión, la obra debería integrarse al acervo inscrito en la forja de una conciencia histórica anticolonial y nacional en nuestro país y región. Aun cuando era un escritor prolífico que nos asombraba publicando continuamente, imagino que la maduración de este libro le ocupó varios años y me alegro de que al culminar su misión física en este mundo nos haya legado este gran aporte intelectual. Silvia Chabert realizó un exhaustivo análisis sobre esta obra y destacó el riguroso tratamiento de los diversos temas abordados por el autor, las principales hipótesis de trabajo establecidas y las tareas pendientes que el historiador planteaba para las actuales y futuras generaciones de investigadores y estudiosos de la historia. El siguiente punto al que me quiero referir, y uno de los que más me gustó del libro, es el relativo al desarrollo de la conciencia criolla, que sustenta su tesis del desarrollo temprano de una conciencia e identidad nacionales en Quito en relación a otras colonias de la región, basado en el examen de los aportes de varias generaciones de intelectuales que emergieron a lo largo del siglo XVIII en la Audiencia, constituida entonces en un importante centro académico y cultural. Esta intelectualidad expresaría el proceso de diferenciación de lo criollo respecto de lo español y el tránsito del originario sentido de pertenencia a la patria española a uno nuevo de pertenencia a la patria criolla, que constituiría el antecedente, según el autor, de una futura conciencia nacional definida como, cito, el acto de aprehensión total y definitivo de la identidad particular al que una comunidad histórico-cultural se afilia afectivamente y de la que se siente partícipe y miembro. Finalizo agradeciendo a la familia y a las organizaciones auspiciantes, así como a la Casa de la Cultura, por habernos hecho el honor de presentar esta magnífica obra.
Muchas gracias. Posteriormente, el cantautor chileno Leonel Valenzuela, un obrero del arte radicado en Ecuador hace muchos años, rindió su homenaje al doctor Jorge Núñez Sánchez con hermosas canciones sociales. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria. La doctora Jenny Londoño López, cónyuge sobreviviente, a través de un par de audios pregrabados, agradeció a la prefecta de Pichincha por la condecoración post-mortem Batalla de Pichincha en el grado de Matilde Hidalgo, entregada en una espléndida sesión pública solemne el día 24 de mayo, con motivo del Bicentenario de la Independencia, y recordó la brillante trayectoria profesional del doctor Núñez Sánchez, enfatizando que su gran legado siempre va a perdurar en las actuales y futuras generaciones. Hoy rendimos un homenaje al gran legado de Jorge Núñez Sánchez, Premio Nacional Eugenio Espejo 2010. Doctor en jurisprudencia, antropólogo, historiador, periodista, escritor y catedrático universitario ecuatoriano, nacido en La Magdalena, provincia de Bolívar, Ecuador. Cursó estudios superiores en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador y en Geografía e Historia en la Universidad de Huelva, en España. Director de la Academia Nacional de Historia en el período 22 de octubre del 2013 al 11 de enero del 2019. Fue director honorario de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, secretario ejecutivo de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, de 1981 a 1985 y de 1985 a 1999. Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, de 2000 a 2004. Posteriormente fue miembro honorario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC. Fue miembro de las Academias Nacionales de Historia de Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Nicaragua y Paraguay y de la Real Academia Española de Historia. También perteneció a la Academia Hispanoamericana de Letras y Ciencias. El doctor Jorge Núñez fue individuo de número de la Academia Nacional de Historia en Ecuador y miembro de número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también fue miembro correspondiente extranjero de las Academias de Historia de Santander y Boyacá, en Colombia, y del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Perteneció a la Sociedad Bolivariana del Ecuador, a la Sociedad Bolivariana de Colombia y de muchas otras entidades culturales americanas y europeas. Casi al finalizar el evento, por ser la víspera del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se escuchó un audio pregrabado con el poema Reencarnaciones, de la autoría de Jenny Londoño López, primer premio del concurso de poesía Gabriela Mistral de 1992. En ese mismo año publicó su primer poemario, De Nostalgias y Sueños. Ese poema le encantaba al doctor Jorge Núñez Sánchez y fue dedicado a los invitados, de manera especial a las mujeres y a todas las abuelas históricas que día a día aportaron a la construcción de una sociedad más democrática. Las mujeres por fin lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos y somos muchas más sobre la tierra, más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska o América Latina, llamando a la igualdad entre los géneros, a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, a conjugar ternura, paz y vida.
a beber de la ciencia sin distingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. El cantautor quiteño, maestro de profesión, diseñador, poeta y pintor, Fernando Jaramillo, compartió su compromiso por la equidad y la confraternidad y ofreció hermosos temas en este cierre con broche de oro por el homenaje al doctor Jorge Núñez Sánchez, prestigioso historiador, catedrático universitario, periodista y escritor. Y en un rincón aparte los poetas, los que pegamos duro con la pluma, los que sacamos miel de las palabras, los que corremos tanto para llegar a tiempo a la esperanza, a conquistar la vida con solo la verdad de alguna lágrima, de alguna lágrima, de alguna lágrima. Estamos siempre al margen del tumulto, afuera del estrépito y las luces, en el pequeño espacio de los libros y a veces olvidados en un cuaderno viejo de la escuela, nosotros los vencidos colgar tantas palabras no podemos.